Estos días de atrás estuve analizando los fondos de inversión que más dinero habían captado en España. Estuve analizando a detalle su rentabilidad, su histórico y sus comisiones. Y la verdad es que me he llevado una sorpresa mayúscula. Me he encontrado que la mayoría de los productos más vendidos son de dudosa calidad. Yo pensaba que los gestores con más éxito, con más histórico y con más rentabilidad y menos comisiones iban a ser los que más dinero captasen. Y me he encontrado que los productos de los grandes bancos son los que más dinero acaparan y que no están ofreciendo ni buenas rentabilidades ni buenas comisiones. Por eso, en este vídeo lo que voy a hacer es enseñarte esta lista y sacar algunos patrones de errores que no debemos cometer, y después te voy a dar mi ranking de fondos de inversión de peores a mejores, pero ya todos de mucha calidad, donde yo pongo mi dinero o donde creo que podría merecer la pena ponerlo en función de tu perfil de inversor. Y en este vídeo no me voy a quedar en los fondos indexados, voy a darte los mejores fondos para invertir según tu tipo de perfil, ya seas moderado, ya seas agresivo, ya seas conservador, y esta vez van a ser tanto de fondos indexados como de gestión activa. Además, al final del vídeo acabaremos comparando los fondos más vendidos en Estados Unidos contra los fondos más vendidos en España. Y también da para sacar algunas conclusiones interesantes. Empezamos. Bueno, aquí tienes para ver conmigo esta tabla de la publicación Funds People, que es muy prestigiosa y que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien, donde nos da la tabla de fondos de inversión domiciliados en España que tienen más de 1.000 millones bajo gestión. Es alucinante que la mayoría de estos fondos de inversión, como ves, son CaixaBank, BBVA, Santander, BBVA, Sabadell, Santander, BBVA, CaixaBank, y te tienes que ir hasta el puesto número 12 para encontrar un fondo de Advalor, que es una gestora independiente y que ya sí que tiene 2.000 millones bajo gestión. Es curioso cómo vemos cómo los grandes bancos tienen dominados la industria de los grandes fondos de inversión. Esto no pasaría nada, no sería nada grave si estos fondos pues fuesen de la máxima calidad. El problema, como vamos a ver, es que no siempre es el caso. El segundo patrón curioso que vemos en los fondos de inversión domiciliados en España es que la mayoría son de perfiles muy conservadores destinados a empatar. ¿Qué quiero decir? A perder un poquito de poder adquisitivo o como mucho empatar con la inflación. El fondo más vendido es el CaixaBank Monetario, que ha captado 16.000 millones, y es curioso porque he leído antes que los fondos monetarios habían captado este año el mismo dinero del que habían captado en toda la última década. Pero si vemos los siguientes, excepto el segundo, que también es renta variable, luego ya tenemos aquí inversión moderada, deuda pública, equilibrado, conservador, deuda pública, ahorro corto plazo, defensivo, renta fija, ahorro, y así pues podemos seguir con toda la lista. Es curioso que el español no se haya dado cuenta del empobrecimiento tan grande que tengamos y no le dé más peso a la renta variable. Pero lo que te quería mostrar de esta lista es analizar un poquito el fondo monetario más invertido en España, que es este de CaixaBank. Un fondo monetario es aquel que invierte en renta fija de ultra corta duración y que tiene que sacar, si invierte en euros, más o menos el mismo rendimiento que el Euro Short Term Rate, que son los tipos de interés de la eurozona a corto plazo y que ahora están como en un 3,75% anual. Esto, dicho al castellano, quiere decir que el fondo de la Caixa de aquí a final de año, para ser bueno, tendría que sacar este 3,75 y tendría que cobrar poquitas comisiones para poder darlo. Vemos que las comisiones o los gastos corrientes son prácticamente del 1% y vemos que la rentabilidad que lleva este año es del 2,1%. Esto por sí solo no nos dice nada, pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con el mejor fondo en su categoría, y luego te explicaré cómo y te daré yo los mejores fondos de categoría, vemos que es una rentabilidad insuficiente. El fondo de Groupama Tresorería, que es el mejor que hay en monetarios, junto con algún otro que luego veremos luego, tiene prácticamente un 3% de rentabilidad, un 2,9%. Esto estamos hablando de que es prácticamente un 40% más de rentabilidad que el de CaixaBank. Y en cambio el de CaixaBank es el más invertido en España. Este es el problema de confiar siempre a ciegas en los bancos, que en los bancos tú vas a la oficina y no vas a recibir un asesoramiento financiero independiente, sino que te van a vender su producto bancario y lamentablemente no siempre tiene las mejores condiciones. Hasta aquí, por tanto, hay dos conclusiones que me gustaría sacar. La primera, que no debemos limitarnos solamente al banco que tenemos cercano para buscar productos de inversión y que hay muchas gestoras independientes, tanto de inversión activa como pasiva, para poner nuestro dinero a trabajar con ellos. Y normalmente dan mejores rendimientos que los bancos tradicionales. Y la segunda que me gustaría decirte es que uno, cuando invierte, no puede jugar solamente a empatar, porque si no, la inflación va a devorar su ahorro. En mi calculadora del interés compuesto puedes ver la diferencia que hay a largo plazo entre
invertir con buena rentabilidad gracias a la renta variable, que debería darte pues entre un 7 u 8% de rentabilidad fácilmente, como luego vamos a ver a largo plazo en un periodo de 25 años, que por ejemplo 10.000 euros invertidos sin poner un solo euro más al 8% serían 73.000, y en cambio si nos quedamos en productos de ahorro que nos dan un 3%, pues pasaríamos de 73.000 a 21.000. Lo mismo pasa aunque inviertas poquito a poco cada mes, ahorrando al 3% o ahorrando al 8%. Hay una diferencia abismal. Por tanto, la renta variable es imprescindible en la mayoría de las carteras, a no ser que estés jubilado y que no quieras ni la mínima volatilidad. Pero bueno, vamos a ver al detalle ahora mi ranking de mejores fondos de inversión. Empezando con la renta variable y en particular con los fondos indexados, que son aquellos que no intentan batir al mercado, sino que simplemente lo replican y replican índices como el S&P 500, el MSCI World o el Nasdaq, que son índices o bien de países. Por ejemplo, el S&P 500 invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y simplemente replica un ranking en el que invierte por tamaño de empresa y lo va ajustando en función a cómo van moviéndose en bolsa, o el MSCI World, que invierte en las 3.000 empresas más grandes de todos los países desarrollados. Pues a mí este tipo de inversión es la que más me gusta. Y ahora vamos a ver con 3 ejemplos de fondos de este tipo. Pues bien, cuando uno invierte en este tipo de fondos de inversión, normalmente lo mejor es irse a las grandes gestoras, que son por ejemplo Fidelity, Vanguard o iShares, que llevan 20 o 30 años de experiencia ofreciendo estos fondos y replican a estos índices con la mayor fidelidad. De renta variable indexada me gustaría destacar 3 índices y 3 fondos de inversión con los que creo que cualquier inversor se podría asegurar a medio y largo plazo una grandísima rentabilidad, elegir uno de ellos o un par de ellos y olvidarse de por vida. Simplemente ir aportando ahí e ir viendo a largo plazo cómo su patrimonio se va multiplicando. Si uno quiere invertir en renta variable de las mejores empresas de todo el mundo y olvidarse, el mejor fondo de inversión posible es uno que esté indexado al índice MSCI World. Este índice, como te decía, invierte en las 3.000 empresas más grandes de los países desarrollados. ¿Cuáles son esos? Pues muy sencillo, vamos a verlo. En este fondo de Fidelity, que a mí es de los que más me gusta, pero me vale también el de iShares y el de Vanguard, podemos ver la composición geográfica por países. Los países que componen el MSCI World son un 71% Estados Unidos, y ahí ya se incluyen las empresas del S&P 500, un 5,7% Japón, un 3% Reino Unido, Canadá, Francia, Suiza, Alemania, Australia, Holanda, Dinamarca y el resto de países desarrollados, como por ejemplo pues España o Portugal y algunos otros del resto de la Unión Europea. Lo bueno es que con un solo fondo como este, como te decía, estás invirtiendo en más de 3.000 empresas y garantizándote que pase lo que pase, el fondo solo se va ajustando y te va dando un muy buen rendimiento. ¿Por qué me gustan a mí los fondos indexados? Por 2 cosas. Lo primero de todo, porque su rentabilidad es demostrable desde hace decenas de años. El índice MSCI World se puede invertir en él desde 1987 y desde entonces el fondo ha dado un 8,59% anual compuesto. Y sí, esto es incluyendo la burbuja tecnológica del 2000, la crisis del 2008, la crisis del COVID y todas las cosas que han pasado en el mundo desde ese momento. Como ves, es más incluso de lo que yo había puesto en la propia calculadora del interés compuesto de mi página web. El segundo factor por el que me encantan es que no solo su histórico es comprobable en muchos años, sino que sus comisiones son ínfimas. Por ejemplo, invertir en este Fidelity MSCI World tiene una comisión, diría que es del 0,08% anual, comparada por ejemplo con el 1% del CaixaBank, que estamos hablando de que es 10 veces más pequeña la comisión. Pero es que además el rendimiento pues es espectacular. Por ejemplo, este fondo de inversión en los últimos 5 años se ha revalorizado en un 84%, o lo que es lo mismo, más de un 11% anual durante los últimos 5 años. Para aquellos que quieran añadir un poquito más aún de diversificación, tienen nuestro otro fondo, que es el Emerging Markets, que invierte en el resto de regiones que no son desarrolladas. Por ejemplo, India, Brasil, China, todos estos países que tienen un gran potencial, pero que todavía no están al nivel, digamos, de empresas o de PIB del resto de países de la zona, pero que por su crecimiento potencial y su ubicación geográfica, como es Asia, tienen muchísimo potencial. El índice de países emergentes y sus fondos indexados han dado desde 1987 un 9,61% de interés compuesto. Esto es más aún que el MSCI World, aunque es cierto que en estos últimos añitos el fondo de emergentes ha sufrido un poquito más y sus últimos 5 años han sido más flojitos. El rendimiento de países emergentes en los últimos 5 años ha sido, entre comillas,
de solamente un 3,15% anualizado. Quizá ahora puede ser buen momento porque hay quien dice que se empieza a revertir esta tendencia. Te dejo aquí este vídeo donde analizo si merece la pena solamente invertir en el S&P 500 o en desarrollados, o también merece la pena incluir emergentes. Y para aquellos que quieren invertir en empresas centrándose en un sector concreto como pueda ser la tecnología y tengan mucho apetito al riesgo, el mejor fondo de inversión o ETF sin duda es aquel que invierte replicando el índice Nasdaq 100. Son las 100 empresas que no son de servicios financieros más grandes en Estados Unidos y ha dado una rentabilidad del 137% en los últimos 5 años, o lo que es lo mismo, prácticamente un 18% anual compuesto, y en los últimos 10 años un 14% anual compuesto. Ahora, eso sí, debes entender que el Nasdaq de estos índices es el que más volatilidad tiene, es decir, el que más vaivenes te hace comerte mientras estás invertido. Invierte solamente en él si al menos vas a estar entre 5 y 7 años invertido. Este fondo de inversión no lo tenemos disponible en España con las grandes gestoras iShares, Vanguard o Fidelity, pero sí lo tenemos disponible en MyInvestor. Y MyInvestor nos ofrece un propio fondo suyo que tiene bastante buena pinta y creemos que va a ser capaz de replicar con éxito al Nasdaq 100. Recuerda que te dejo abajo en la descripción el enlace para poder invertir tanto en este como en todos los otros fondos que vamos a ver, y su código ISIN y todos los datos que necesitas al respecto para hacer tu propia investigación. Y hasta aquí para mí los 3 mejores fondos de inversión en renta variable a través de la inversión pasiva o los fondos indexados. Vamos a ver ahora una serie de gestores españoles que creo que merecen mención especial porque llevan muchos años haciéndolo muy bien, incluso algunos batiendo al mercado en función de qué periodo. Pero antes, déjame decirte que tengo un evento muy especial para ti. El jueves 26 de septiembre voy a estar en directo con todos vosotros para comentar cómo está la situación del mercado, el problema de las pensiones, el problema de la inflación, ver si es buen momento o no para invertir, y te voy a dar una serie de pasos para que aprendas a planificarte financieramente y lanzarte a invertir con éxito. Será un directo interactivo y podrás preguntarme dudas al final del mismo. Así que te dejo aquí abajo en la descripción un enlace para que te unas y puedas recibir el enlace al mismo. Ahora sí, vamos con las gestoras en España que creo que merecen la pena y llevan mucho tiempo haciéndolo bien. Disculpad si me he dejado alguna otra, obviamente no conozco todas y algunas las he excluido porque aunque lleven buenas rentabilidades quizá no llevan suficiente histórico, y yo siempre me fijo en que como mínimo lleven 10 años o más, porque una muestra inferior, el buen rendimiento puede ser puramente suerte, un factor de azar, y a largo plazo a mí es lo que me interesa, y a largo plazo una gestora en un gestor para mí son al menos 10 años. Esta gestora me hace especial ilusión comentártela, es Bestinver, y es la primera gestora en la que yo invertí antes de conocer los fondos indexados, y puse mis primeros 30.000 euros en manos de los gestores de Bestinver, concretamente en este fondo, en Bestinfund. ¿Por qué lo elegí yo? Pues bien, porque tiene más de 40 años de historia. Empezó exactamente hace 40 añitos. Y es muy interesante porque en estos últimos 40 años han conseguido un 12,66% de rentabilidad anual compuesta, lo que es una barbaridad y está incluso por encima del MSCI World. Aunque he de decir que, por ejemplo, en estos últimos 10 años el rendimiento ha sido de un 5,35, lo cual es la mitad del MSCI World, para que veas lo difícil que es mantener esos números en el tiempo. Esta gestora de Bestinver invierte en renta variable mundial y tienen más de 1.500 millones bajo gestión. Su fondo estrella es este de Bestinfund, se puede invertir desde MyInvestor y te dejo abajo todos los datos para que puedas invertir en él si te apetece y conocer más. Advalor es la segunda gestora en la que yo decidí invertir. Advalor se formó de parte de antiguos gestores de Bestinver y parte de algunos analistas, y cuando se separaron yo decidí poner parte de mi dinero en ellos. Invertí otros 30.000 euros y la verdad que saqué bastante buen rendimiento también. La rentabilidad de Advalor desde el origen es del 130%. Esto nos da un 9,9% anualizada. Empezaron en el 2016. El 9,9% está muy bien y está muy en línea de lo que ha conseguido el MSCI World. Son expertos también en gestión en valor y vienen dando muy buenos resultados. Especialmente buenos han sido sus últimos 5 años, donde han conseguido un 15,42% de rentabilidad anual compuesta. Por lo que parece que este último ciclo se les ha dado muy bien a los gestores de Advalor. Han conseguido captar prácticamente 2.000 millones de euros bajo gestión y creo que sin duda son unos profesionales que merece tener en cuenta si uno quiere poner parte de su cartera en fondos de inversión de gestión activa. El tercer gestor que invierte a través de un fondo de renta 4 es Emérito Quintana con su fondo de Numantia Patrimonio Global. Es un gestor muy joven y que tiene menos tiempo, digamos, de track record por su edad, pero que viene haciendo las cosas pues bastante bien. Podemos ver
que Emérito sacó en los últimos 5 años un 14,46% de rentabilidad, lo cual está muy bien. En este caso he decidido meterle en la lista porque la verdad es que le leo mucho en Twitter y me gusta mucho todo lo que publica, y tiene ya bajo gestión 108 millones de euros. Espero y deseo que Emérito pueda seguir haciendo las cosas muy bien y captando mucho más dinero a largo plazo. Me gustaría en 5 años poder volver a analizar qué tal le va a Emérito y ver qué tal lo está haciendo respecto a los índices de referencia. En este caso, respecto al MSCI World, está sacando más rentabilidad, y respecto al Nasdaq, pues un poquito menos. Pero la verdad que como es un fondo que se queda ahí a medio camino entre que es tecnología y que no, que es más bien renta variable mundial, la verdad es que podríamos decir que está consiguiendo batir al MSCI World en este periodo de 5 años. La contrapartida es lo que te decía. Le he incluido en la lista pese a que lleva menos de 10 años, y hay que ver qué tal se le dan los próximos años. Ya que el problema de la mayoría de fondos de gestión activa es que igual en un periodo corto sí que baten al índice, pero a más de 10, 15, 20 años son muy pocos, menos los del 1%, los que acaban batiendo. Y por último, de los fondos españoles, otro que me gustaría destacar es el de Cobas. Cobas es la gestora de Paramés. Paramés fue uno de los gestores estrellas de Bestinver y que contribuyó a ese 12 y pico de rentabilidad que tienen, y Francisco García Paramés ha sido probablemente el gestor de inversiones más famoso en España, que se le equiparaba, ¿no? Y se decía que era el Warren Buffett español por sus altos rendimientos y por su filosofía de inversión en valor. Lanzó Cobas en 2016 y la verdad es que tuvieron bastante mal rendimiento en los 6 primeros años, o más bien pues en los 4 primeros años desde lanzar, pero desde el 2020 la verdad es que el fondo pues ha recuperado bastante. Esos 4 años malos iniciales le han hecho que la rentabilidad desde inicio sea de únicamente un 3% anual. Pero si tenemos en cuenta la de los últimos 5 años, ya estaría más cerca del 10,39%, que está más cerca de la del MSCI World. Cobas ha conseguido captar un patrimonio de casi 800 millones de euros bajo gestión, y no tengo duda de que si sigue con los buenos rendimientos seguirá captando un montón de dinero, porque tiene muchos adeptos en la inversión de valor y tiene una filosofía de inversión bastante particular y que en Bestinver le trajo grandísimos resultados. Y por último, y como bonus extra dentro de los fondos de gestión activa, te quiero mostrar este otro de JP Morgan. No está domiciliado en España y hacemos una pequeña excepción, está en Estados Unidos, pero se puede invertir desde MyInvestor con el enlace de abajo, y es un fondo que me gusta mucho porque la verdad es que tiene una rentabilidad pues histórica muy buena. Su rentabilidad anualizada en los últimos 10 años es de un 10,27%, y el total que nació creo que fue en 2014 pues es este. Y lo interesante de este fondo es que da dividendos. A mí personalmente los dividendos no me gustan, pero hay mucha gente que sí, y entonces quería traer esta opción. Da entre un 2,6 dependiendo del año y cómo esté el mercado, y un 3,6% de dividendos. Los da, creo que son 3 veces al año, y es interesante porque ellos invierten en empresas de dividendo que creen que tienen potencial por ti, y te van pagando ese 2,5, 3,5% anual, y aparte de los dividendos el fondo se va apreciando, y por tanto lo que vas cobrando lo cobras, y puedes decir si reinvertirlo o no, que reinvertirlo no tiene mucho sentido porque pagas impuestos por el camino, pero puedes decir gastártelo y tus participaciones van subiendo de valor porque el fondo también se sigue apreciando. Este fondo es interesante y tiene 5.300 millones de euros bajo gestión, mucho más que la mayoría de fondos españoles. Como ves, todos los fondos son de grandísima calidad, todos los profesionales son increíbles, los que salen en esta lista y los que no he podido meter a todos, y como ves también batir al MSCI World a largo plazo es prácticamente misión imposible. Yo personalmente ahora mismo no tengo nada de dinero invertido en fondos de gestión activa, pero eso no quiere decir que pueda ser buena idea apostar por determinados gestores que puedan hacerlo bien en función del ciclo económico que se acerca. Personalmente creo que la mayoría de la cartera estaría mejor invertida en fondos de gestión pasiva entre un 60 y 70%, y te puedes dejar ese 30, 20 o el porcentaje que tú consideres para hacer apuestas dentro de la gestión activa. Yo personalmente estoy 100% en gestión pasiva, pero como te digo, seleccionando a buenos gestores o buenos fondos como son estos, pues no pasa nada porque tengas un porcentaje de cartera delegado en estos grandísimos gestores. Fuera de la renta variable, si nos vamos a inversiones puramente conservadoras, tenemos los fondos monetarios, los de verdad, los que te van a dar la inmensa mayoría del rendimiento que saca el Euro Short Term, y MyInvestor nos lo resume en estos 6. La verdad es que la selección es brillante. Yo, por elegir 3, elegiría Groupama Tresorerie, AXA y la Française Tresorerie. Todos estos nos van a dar el interés del Euro Short Term Rate. Podéis ponerlo en Google y veréis que nos van a ir diciendo en todo momento cuál es el Euro Short Term Rate. Ahora está en el 3,663 y este es el interés a 12 meses que tendrían estos fondos de inversión.
Si bajan los tipos, la rentabilidad a futuro también bajaría. Pero eso no quiere decir que el valor de tus participaciones baje. Estos fondos, entre comillas, solo pueden subir de valor siempre y cuando los tipos de interés sean positivos. Si vas a invertir en un fondo monetario, por favor, escoge uno de una gestora con la máxima calidad y las mínimas comisiones posibles, como estos que te comento aquí y que te dejo abajo el enlace en la descripción para que tú puedas echarles un vistazo. Por último, me gustaría acabar comparando los fondos de inversión en Estados Unidos que más dinero gestionan, qué tipos son y qué gestoras los ofrecen con los de España, para que veamos la diferencia que tenemos de calidad de oferta entre un país y otro. Bien, podemos ver que el número 1 en Estados Unidos es el Vanguard Total Stock Market Index Fund, que tiene 1,7 trillones, o lo que es lo mismo, 100 veces más patrimonio que el de CaixaBank Monetario. Fíjate la diferencia, que allí el más invertido es un fondo indexado de acuerdo a todo el mercado americano de acciones, que son más o menos unas 3 o 4 mil empresas, contra un fondo monetario en España con muchísimo menos patrimonio, con 1% de comisiones contra un 0,04. O sea, prácticamente 100 veces menos comisiones. El segundo es otro fondo indexado al S&P 500, el tercero también al S&P 500, el cuarto otro fondo indexado pero al mercado internacional. Y el quinto también es un fondo indexado, pero al mercado monetario, como el de Grupama que habíamos visto. O sea, fíjate la diferencia de posiciones y de comisiones, mientras que los americanos son principalmente renta variable con comisiones bajísimas y muchísimo dinero bajo gestión. Aquí son perfiles muy conservadores y con comisiones demasiado altas. Por suerte me consta que cada vez hay más bancos haciendo las cosas bien, cada vez hay más gestoras haciendo las cosas muy bien, y el cliente español cada vez invierte más en estos fondos indexados y también en gestores de mucha calidad independientes, y no tanto en el producto bancario que se está quedando un poco rancio y muy poco rentable para los clientes. Espero que te haya parecido interesante y útil este ranking, que aprendas un poquito a comparar fondos y que elijas los que mejor se adapten a tus necesidades. Haz siempre tu análisis y debes ser tú el que elija lo que mejor se adapte a ti. Mira bien el riesgo que asumes, la comisión y la volatilidad, e invierte solo en aquello cuya volatilidad tú puedas permitir. Para esto, para enseñarte sobre este tipo de cosas, he creado el directo del 26 de septiembre, del jueves. Regístrate abajo para no perdértelo y que te mande recordatorios antes de que se efectúe. Déjame en los comentarios tus dudas, dime si te ha gustado el vídeo y compártelo con todos tus amigos que les pueda venir bien. Nos vemos en el siguiente vídeo una semana más. Mil gracias por estar aquí.